Shalom Alejem y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Todas las oraciones son escuchadas. En esta porción de la Parashá Beat Hanan, que están comprendidas en el libro de Deuteronomio capítulo 3, 23 al 7, 11, el libro de Yeshayahu, el profeta Isaías, 40 del 1 al 23, y el libro de Marcos 12, 28 al 34. Los temas es la súplica de Moshe. Insiste que quiere entrar a la tierra de Canaán. El Creador en cierto momento le dice: Moshe, basta de súplicas, no entrarás. También nos dice aquí el texto: no agregar ni quitar palabras a la Torah. El exilio, los 10 mandamientos, el Shema, la oración prácticamente más famosa y más conocida, también la más enigmática. La sabiduría en la prosperidad. Les dice el Creador: cuando lleguen a la tierra de Canaán, van a ser muy prósperos. Es una tierra generosa con ustedes. No se olviden en tiempo de prosperidad. Es muy peligroso. También nos dice legado a los hijos. Y esto es muy importante. Porque aquí, como Moshe no es que esté repitiendo la Torah, está enseñando la Torah a una nueva generación. Recordemos solamente que la generación que salió de Egipto había perecido en el desierto durante la travesía de los 40 años. Ninguno de las personas que salió de Egipto ha llegado hasta ese momento, excepto Caleb y Josué. Todos los demás, de acuerdo a lo que estuvo estipulado, que ninguno de ellos vería la tierra de Canaán. 36 días antes de morir, Moshe pide constante e insistentemente ver la tierra. Bueno, de ahí lo llevan al monte Pisgah y mira lo amplio y lo ancho de la tierra, mas sin embargo él no entraría. El legado a los hijos es que así como Moshe le está enseñando a esta nueva generación de una manera meticulosa, expresa, por supuesto, porque le quedan 36 días de vida. Él lo sabía. Lo sabía por 2 cosas. Porque le comentaron, el ángel de la muerte, que él moriría el mismo día que nació, 120 años después. Moshe estaba por cumplir, pero también ya era necesario entrar a la tierra de Canaán, porque todos los que, como le comenté, habían salido de Egipto, estaban ya muertos. Y aquí Moshe, con esa misma paciencia, les empieza a relatar, que es un relato prácticamente y una enseñanza. Nos dice aquí en la primera parte de nuestro texto: Beat Hanan, suplique. En esta misma ocasión suplique a Yahweh. Nos dice aquí: Beat Hanan al Yahweh. Adonai Yahweh, tú has empezado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Y el Creador más adelante le dice: Moshe, basta, no vas a entrar. De una manera cortante. Él lo hace como una gente que llama a morir y que tiene ese deseo de mirar la tierra. Y el Creador lo corta y le dice: basta, no entrarás. Raleja. Vamos a comenzar con la palabra Beat Hanan. Y ponemos esto porque la gematría nos ayuda mucho para darnos una idea que nos podría extender nuestro entendimiento. La palabra Beat Hanan tiene una numeración de 515. Lo mismo que otras 2 palabras. La palabra Shirah y la palabra Tefilá. Shirah es como un canto. Tefilá es lo que se le llama la oración. Estas 3 palabras tienen una relación muy estrecha. Bueno, y lo sabemos nosotros: una súplica, un canto, una tefilá es siempre un ruego hacia el Creador. Pero también lo conjunta con su numeración 515. Esta súplica de Moshe y esta forma cortante del Creador de decirle que no iba a entrar y que basta de tanta súplica, 500 veces nos dice, 515 veces nos dicen los sabios. Moshe hizo 515 súplicas y el Creador le dijo: Moshe, 515 veces te he dicho que no. De una manera cortante. Pero esta forma la toma muy bien el profeta Shlomo y la plasma en uno de sus escritos. En el libro de Proverbios, capítulo 18, 23, podemos ver esta forma plasmada del ruego de Moshe y de la forma cortante del Creador en que no iba a entrar.
porque era necesario que no entrara Moshe a la tierra de Canaán. El pobre habla con ruegos, refiriéndose a Moshe. El rico responde de forma cortante. Altanera hasta podría traducirse ahí, aunque en realidad es de forma cortante y decir no. Y lo tenía que hacer de forma cortante porque Moshe no podía visualizar lo que venía. Por eso le dijeron que no era necesario que entrara. Pero esta parte de Proverbios nos da una amplitud grande. Nos encierra el motivo por lo que no iba a entrar Moshe. ¿Y por qué le digo que se trata de Moshe? Porque de no ser por el texto hebreo, sería muy difícil entender que aquí se trata de esa conversación entre Moshe y el creador del universo. El pobre habla con ruegos. Udaberrosh. Beashir, con cantos, con súplicas. Yaane Sarut. Y el poderoso cortante. Pero vamos a ver dos aspectos aquí. Si nosotros vemos estas palabras, son 6 palabras. Aquí las tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si tomamos las últimas letras de la primera, la tercera y la quinta palabra, nos damos cuenta de que se trata de Moshe. Esto es una de las características del texto hebreo, que en ningún otro idioma podremos nosotros visualizar lo que vamos a visualizar en este texto. ¿Y por qué enfáticamente se dice que esto es de acuerdo o acorde a lo que pasó con Moshe? Vemos nosotros aquí la palabra mem, que esta es final, que hay 2 mem, la que va al inicio, a la media palabra, a la mitad de la palabra, y esta es la mem final, que es exactamente la mem. Si vemos nosotros la primera, la tercera y la quinta palabra, las letras finales, entonces tenemos la mem, la shin y la hei. La primera, segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Entonces tenemos la mem, la shin y la hei, que se trata de Moshe. Esto es pues lo característico del idioma hebreo. Por eso le comentamos y nos comentan los personajes del Midrash que esto se refiere a Moshe. Moshe es el pobre que habla con ruegos. Las últimas letras de las palabras últimas también, de la tercera, de la cuarta y de la sexta, es Resh, Resh, Tav. Que esta Resh, Resh, Tav nos da un total de 800. Pero que también aquí la letra o el texto inicia con una letra Tav y termina con una letra Tav. ¿Y qué significa eso? Bueno, la Tav tiene una numeración de 400. Y si son 2 Tav, bueno, sería 800, lo mismo que nos da ahí las últimas letras. Resh, Resh, Tav, nos da 800. ¿Y qué significan esos 800? Bueno, en el Zohar y en el Midrash nos indica que 400 parsha por 400 parsha es una medida que nos dan ahí estos escritos, que es la medida de la tierra de Israel. 400 parsha por 400 parsha. Y aquí le dicen entonces a Moshe: Moshe, 400 por 400 Moshe, no entrarás a la tierra de Canaán. Hay un escrito que Moshe sí fue escuchada su petición, pero fue negada. Pero hay una oración en Santiago o Jacob, más que una oración, un dictamen. Nos dice, pero mire la referencia, 5.15 con 515. Jacob o Santiago 515 nos dice: y cuando oren con fe, así como Moshe, el enfermo sanará y Yahweh lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Moshe en este momento
le era culpable de haber desobedecido cuando le dijeron que le hablara a la roca y él la golpeó. Todo le fue perdonado, no había nada en contra de Moshe. El único motivo es que Moshe iba a participar en la parte última de esta creación. Porque también si nosotros sumamos 4 y 4 son 8, que él vendría hasta el 8º día, que es los 6000 años que tiene la existencia o va a existir esta generación. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 años. Así como nos los dice también, 6 días trabajarás, refiriéndose al Adán completo. En 6000 años se terminará tu labor. Pero luego viene un día de 1000 años, en los cuales vas a descansar para Yahweh tu Elohim, y en el 8º entrarás al gozo de tu Elohim, de tu Creador, de tu Señor, nos dice el escrito. Bueno, ahí es cuando nuevamente Moshe iba a retornar. Más allá que también entra, hace otra intervención Moshe, ahí en el tercer templo, antes del advenimiento del tercer templo, Moshe aparecería. En conclusión a este pequeño tema, las oraciones son escuchadas, pero no siempre son contestadas de acuerdo a nuestra petición, porque no vemos el panorama completo. La intención de Moshe era muy buena, pero era en ese momento querer entrar a la tierra de Canaán, repartir las tierras tal vez, hablar con las generaciones, corroborar y decirles: yo les había dicho que aquí había abundancia porque así me lo dijeron. Ser testigo de todas las promesas. Pero el Creador le dijo: no es tu tiempo, Moshe, te tengo preparadas otras cosas. Cuando usted ore al Creador y aún su petición no sea contestada, téngalo por seguro que fue escuchada. Porque vamos a ver otro ejemplo aquí, y es acerca del rey Ezequías. Este rey Ezequías, todo un personaje, un gran rey del reino de Yahudá. Su padre Acaz había caminado mal delante del Creador y falleció. Ezequías había hecho prácticamente restablecido Jerusalén y su templo y el reino de Yahudá. Mas sin embargo, el Creador, a una edad muy corta, prácticamente 52 años, le manda por medio del profeta Isaías que arregle sus cosas porque va a morir. Recordemos nosotros que este rey ha tenido una enfermedad, mucho dolor, sufre mucho. Es la primera vez con este personaje, el rey Ezequías, que una persona al estar enferma sana. Jacob, tiempo atrás, pidió la enfermedad, pero tiempo atrás la gente no moría ni por enfermedad ni por vejez. De repente iban caminando y morían. Y Jacob hizo una petición delante del Creador del universo: si es posible que dieras un tiempo al ser humano para que arreglara sus cosas. El Creador le dijo: les voy a mandar la enfermedad antes de la muerte para que arreglen sus cosas. Y ahorita vamos a ver con Jacob, pero en este caso el rey Ezequías, le dice el Creador a través del profeta Yeshayahu: por aquel tiempo cayó Ezequías gravemente enfermo. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verle y le dijo: Yahweh ha dicho, da tus últimas instrucciones a tu familia, arregla las cosas, porque vas a morir. No te curarás. Nadie se curaba. La muerte, la enfermedad, era para arreglar las cosas y morir bien, que es muy importante. No nos metemos en ese tema de arreglar las cosas, pero no lo olvidamos. Es necesario tener todo listo para cuando partamos de este mundo. El rey Ezequías en ese momento se inclina hacia la pared, y él sabía que había 3 cosas buenas que había hecho y 3 cosas malas que había hecho. Y él empieza a suplicarle lo mismo que Moshe. Empieza a suplicarle al Creador
¿por qué me vas a llevar tan joven? ¿Qué? ¿Dónde estuvo mal? Pero él sí sabía dónde había hecho mal. Nos damos cuenta nosotros en la Mishnah, en el Talmud. Nos dice, el rey Ezequías realizó 6 acciones. Con respecto a 3 de ellas, los sabios de su generación le concedieron. Hizo 6 cosas y le dijeron los rabinos, los sabios, el Sanedrín de los 70. Ezequías, 3 cosas has hecho bien, están aprobadas, pero 3 cosas están mal, están desaprobadas. Primeramente, nos dice ahí, con respecto a 3 de ellos, los sabios no se lo concedieron. Debido a la maldad del padre del rey Ezequías, este fue un error grande del rey Ezequías, que esto está en contra de la Torá. Dice, debido a la maldad del padre del rey Ezequías, que es Acaz, arrastró los huesos de su padre Acaz en un foso de cuerdas y no le dio el respeto debido a un rey. Y ese es el error grande y fatal que cometió el rey Ezequías. ¿Por qué? Precisamente en esta parashá nos hace énfasis de los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos, que es una gran enseñanza para nosotros y que nunca se nos debe de olvidar, es honra a tu padre y a tu madre. Dice que ved et abija ved imeja, kaasher sidba Yahweh Eloheija. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Que eso también lo conectamos en Efesios. Pero ahora no nos vamos a meter ahí porque este fue el error grande. Primeramente aquí se cometen 2 transgresiones que se levantan por grado, por nivel, se levanta en contra, arrastra el cadáver o los huesos de su padre Acaz. Eso no lo hubiese hecho porque eso automáticamente cortaba los días de su vida. Y la segunda es que Acaz era rey. Malo o bueno, era una autoridad del Creador. Que lo mismo le sucedió a David por haberle cortado su manto del rey Shaul. En sus últimos días David no se calentaba su cuerpo porque se rebeló en contra de un rey. Y ahí no nos metemos si fue bueno o malo, porque hasta cierto punto era parte del plan del Creador. Por eso es que le viene la muerte prematura al rey Ezequías. Eso los rabinos, el Sanedrín le dijo, estuvo muy mal lo que hiciste. Tu padre fue malo, es cierto. Arrastraste sus huesos al foso de cuerdas y no respetaste al rey. 2 autoridades, una tuya y una del Creador. Los sabios se lo concedieron. Él molió la serpiente. Esa era su defensa. Recordemos nosotros la serpiente de cobre que realiza o que levanta Moshe ahí en la época del desierto. Pues 700 años después, todavía la vienen venerando. Y el rey Ezequías. Bueno, esto fue un error del rey Acaz, que permitió que adoraran a esa serpiente de cobre. Fue prácticamente su pecado, pero es que era una de las maneras de que el Creador se acercaba al pueblo, más allá que el pueblo se fue hacia la adoración de la serpiente de cobre, no levantando sus ojos al Creador y haciendo arrepentimiento o teshuvá. El rey Ezequías hace esa petición porque tiene 3 cosas, garantía de 3 cosas, de que él muele, aquí nos dice, molió la serpiente de cobre que Moshe formó en el desierto porque Israel la adoraba. Quería hacer lo recto delante del Creador. Este profeta Ezequías, estudie su vida. Impresionante. Él reclamó al pueblo porque todos habían abandonado el templo y dijo, traigan oro y plata para adornar el templo del Creador porque lo han abandonado.
restableció todo, tiró todos los lugares de idolatría. Como lo vemos aquí, les quemó la serpiente. Pero también, dice, suprimió o quemó o destruyó el libro de las curas. Le dicen los rabinos, también está bien. Había un libro que fue entregado a Adán, y Adán a través de las generaciones, por el Malaj Raziel y por el Malaj Rafael, y se le llama el libro de las curaciones, o el libro de las recetas. ¿Qué eran estas curaciones o recetas? Estas eran recetas prácticamente de árboles, de raíces, o de hojas, o de frutos, para sanidad del pueblo de Israel. Y aquí Ezequías también solamente visitaba a la gente cuando estaba enferma y le pedía el consejo al rey Ezequías o a la gente que le ayudaba, y pedían su receta y se regresaban y nunca más regresaban al templo. Y eso le daba gran celo al profeta o al rey Ezequías, y por eso lo quemó. Curiosamente, él mismo se sana, o el Creador manda y le dice a Isaías que le haga una receta de una masa de higos y que se la ponga en su herida. Mire qué raro es esto. Lo que quema es precisamente lo que destruye era su sanidad. Y aquí el profeta suplica, así como Moshe lo escucharon, pero no le respondieron a su petición. Y aquí el rey Ezequías, pues sí sabía que ese error pesaba sobre él, que había arrastrado los huesos de su padre y que le había faltado el respeto al rey, y que eso era prácticamente muerte prematura. Pero esa súplica, ese ahínco de vivir, esas ganas de vivir. Pero otra cosa, antes de pasar al otro punto, este rey hizo cosas extraordinarias que no estuvieron de acuerdo. Otra cosa que no le pasaron los ancianos, los sabios, los del Sanedrín, los 70, es que haya desviado un río e hizo un túnel por entre la ciudad de piedra. No se lo pasaron porque les cortó el agua a otro pueblo. ¿Pero por qué les cortó el agua? Bueno, es que el rey Sennacherib lo estaba asediando ya, lo iba a sitiar, y él dijo, tenemos que hacer una manera de que tengamos agua, y manda hacer este túnel, este acueducto. Pero la gente de alrededor se quedó sin agua por Ezequías meter el agua entre la ciudad de Jerusalén. Le dijeron los ancianos, fue falta de fe la que tuviste, por eso te proveíste con tu propio recurso. Que en realidad tenían razón. A ese momento tenían razón, porque aquel tiempo, cuando el rey de Asiria lo sitió y estaba a punto de atacarlo, una noche esplendorosa, un malaj del Creador le dice a Ezequías, tu reino, o por lo menos ahora Jerusalén, no será destruido. Y en una noche que estaban a punto de atacar, que ya habían sitiado Jerusalén, un malaj mata 185,000 soldados asirios. Y de ahí que le reclamaron los ancianos a Ezequías, no confiaste mucho en el Creador, no creíste que Él te iba a defender y desviaste el túnel. Pero ese túnel posteriormente, así se le llama, el túnel de Ezequías, es el que desemboca al llamado estanque de Siloé. Es muy interesante esta historia, que después vemos nosotros allí en la época de Yeshua, que mandan a un ciego al estanque de Siloé, a que se lavara, y este era, el ciego de nacimiento, y nuevamente su vista le está, no nuevamente porque él había nacido ciego, sino que su vista le es otorgada. El rey Ezequías, después de su oración, le dice el Creador, ya he escuchado tu oración, Ezequías, no estuvo bien, y he visto tus lágrimas, voy a darte 15 años más de vida. Por ahora le vamos a dejar así porque hay muchas cosas que ver ahí. La oración de Ezequías fue escuchada y concedida. La oración de Moshe fue escuchada y no fue concedida. Pero ambas oraciones fueron escuchadas. Cuando usted ore, puede escuchar o puede recibir cualquiera de estas dos respuestas. Le van a decir, por ahora no,
O le van a decir, te he escuchado y voy a responder tu petición. Pero vamos a pasar a esta última parte. Nos dice también algo muy importante: no añadir a la palabra que yo les mando, ni disminuir de ella, para que guarden los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim que yo les ordeno. A través de los tiempos se ha traducido mal, se ha desviado la Torá, pero el problema es que la Torá se le quite desde su base, desde el rollo. Desde las traducciones, bueno, pues de hecho de por sí las traducciones ya viene muy disminuido. Pero aquí nos dice no disminuir de ella. Podríamos pasar entonces que lo traduzcan mal. No somos jueces para determinar si se puede hacer o no se puede hacer. Pero lo importante es no quitarle y no ponerle. Aquí, en este texto, las letras que están más en negro, las finales, Aleph, Wav, Resh, Tav, nos da 613, haciendo alusión que nos dice no disminuirán de ella para que guarden sus mandamientos. La Shor et Mitzvah Yahweh Elohim. Es muy interesante todo lo que se encuentra en la Torah. No disminuyan, por eso le hago la mención. La palabra que yo les mando, o sea, la Torah, no disminuyan de la Torah. No añadan a la Torah ni disminuyan al rollo exactamente. Y déjeme ponerle un ejemplo de qué es al rollo. No es a las traducciones, ni a las explicaciones. Es al rollo. Porque un personaje, Salomón o el sabio Shlomo, nos cuenta la historia, el mandamiento del rey, que el rey no está sobre la Torá. Aún el rey tiene que estar sujeto a los misbot de la Torá y ser un rey humilde, poderoso pero humilde. Pero aquí le encuentran, o al menos Shlomo, bueno, el mandamiento es que el rey, si usted escribe su Torá como persona está bien, pero al rey que esté a cargo de la nación, debe de escribir un rollo de su mano y de su pulso. Tiene toda su vida o todo su reinado para hacerlo. Si quiere escribir una hoja en un día está bien, una letra está bien, pero tiene que hacerlo. ¿Por qué tiene que hacerlo? Tiene que saber que por sobre todo, y porque aunque sea muy poderoso el rey, la Torá está sobre él. Pero cuando Salomón o Shlomo llega a esta frase, nos dice aquí: Shlomo cambió la letra Yod de la palabra Yarve, no multiplicará, por una letra Aleph, haciendo que el texto de Deuteronomio 17:17 leyera: yo multiplicaré para sí mismo esposas y su corazón no se desviará. Al hacer que esta pequeña letra de la Torá fuera cambiada, Shlomo cambió. Se encontraba en el texto de Deuteronomio 17:17. Nos dice: no aumentará caballos y no aumentará mujeres, para que no desvíen su corazón. Y ahí es donde Shlomo pues se paró en seco, como decimos popularmente. Y estaban a un lado los levitas, pero en ese momento, bueno, no se dieron cuenta los levitas. Y él cambió la letra Yod por una letra Aleph. Por una letra Aleph. Déjenme regreso aquí. Por una letra Aleph. Y cuando cambia la Yod por la Aleph, cambia la intención. Porque nos dice aquí: yo multiplicaré, cambiándolo, haciendo que el texto dijera: yo multiplicaré para sí mismo esposas y su corazón no se desviaría. Lo yarbe. No yarbe. Yarbe. Esto cambia. Ahora, una cosa es mover el texto de la Torá, que está prohibidísimo mover el texto de la Torá, y esto no lo podemos mover, no podemos cambiar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es la información adicional, en este caso el Talmud, el Midrash, el Zohar, que son muy interesantes, pero estos no son sobre la Torá. O sea, no pueden ser más importantes ni tener peso más que la Torá. Son comentarios adicionales y pueden o no servir, pero nunca van a sustituir
lo que dice la Torá. Y eso tenemos que ser nosotros bien exactos y celosos. ¿Qué dice la Torá y qué dicen los sabios? Los sabios suelen equivocarse. Sabios son sabios, pero son seres humanos. Y a veces su corriente religiosa los jala hacia ciertos puntos. Que si no está en la Torá, se oye bonito, pero no está en la Torá. Y le voy a poner este ejemplo. En el libro de Talmud, o en el Talmud, no es libro. En el Talmud, en el tratado de Sanedrín, nos dice de esta manera. La Mishnah. Todo el pueblo judío, que desde ahí es una mentira porque no es así, pero vamos a leerlo. Yo no estoy en contra, pero no es Torah, pero está ahí para que tengamos cuidado. Todo el pueblo judío, incluso los pecadores, y los que pueden ser ejecutados con una pena de muerte impuesta por la corte, tienen una participación en el mundo por venir. Ese es su grupo, esa es su forma de pensar, pero eso no es la Torá. Por eso le puse este ejemplo. Como se afirma, y tu pueblo, mira, aquí es donde manipulan la información. Pero hasta aquí podemos decir, eso no dice la Torá. Porque dice que el alma que pecare, esa tendrá sus consecuencias. Y si aquí un pecador tendrá sus consecuencias. Pero sigo leyendo. Tu pueblo también será todos justos. Ellos heredarán la tierra para siempre, la rama de mi plantación, la obra de mis manos, para que mi nombre sea glorificado. Con respecto a Isaías 60, 21. Pero ellos dicen, no la Torá. Y estas son las excepciones. Las personas que van a estar en el Olam Jabá, o en el mundo por venir, o en el paraíso, son las que no participan en el mundo por venir. O sea, estas son. Incluso cuando cumplieron las misbot. Dice, a ver. Y estas son las excepciones. Las personas que no participan en el mundo por venir. Incluso cuando cumplieron muchos mandamientos. Uno que dice, estas no van, según ellos, no la Torá. Aquellos que dicen que no hay resurrección de muertos derivados de la Torá, estos no van a tener el mundo por venir. Nuevamente, esto es la Mishnah, esto no es el rollo. El rollo no dice así. Y respetamos su visión, su forma estricta, su forma celosa tal vez, y tienen razón, pero no es más que su forma. Y sigo leyendo. Uno que no va a llegar al cielo es uno que dice que no hay resurrección de los muertos derivados de la Torá. Y otro que dice, la Torá no se originó en el cielo, y un epicoros. Mire, Abba Shaul dice, como que de repente dice, también se incluye, no van a ir al cielo, en las excepciones a alguien que pronuncia el nombre inefable del Creador tal como está escrito con sus letras. Es ocurrencia. Pero respetamos porque es su posición, mas no es la Torá. Aquí el mandamiento nos dice, no añadirán a la palabra que les mando ni van a quitar, como lo hizo Shlomo. Y esto lo vino a ratificar el Mesías. El Mesías, conociendo todo esto, no esto, porque tienen razón ellos, su forma de vivir, su religión, y perfecto, está bien. Pero nosotros tenemos que basarnos estrictamente y ser muy estrictos en que esté en la Torá. O si lo podemos nosotros abrir un poco con números o con sus niveles, está bien, pero que siempre esté apegado a la Torá. Y cuando es un mandamiento, dejarlo. Cuando es un pensamiento de hombre, dejarlo ahí, como decir, se oye bien, pero no sé en qué estado de ánimo estabas en aquel momento que escribiste esto, porque si yo digo esto, te imaginas. Si yo me pusiera a hablar directamente esto, aquellos que dicen el nombre del Creador tal como está escrito no van a ir al cielo. Decir, bueno, eso no está en la Torá, porque la Torá dice que toda la tierra conocerá su nombre. Bueno, esto entonces choca. ¿A quién le hago caso? Pues lógicamente que a la Torá, porque aquí los rabinos ya murieron, ya no están, y el Creador sigue por siempre. Aquí Yahshua, teniendo en cuenta esto, dijo, no piensen que yo he venido a poner fin a la Torá de Moshe y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Porque les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra,
no se quitará a la Torá ni un punto. Mire lo que es en español. Tampoco nos deja ver mucho. Dice, no se le quitará a la Torá ni un punto ni una coma hasta que suceda lo que tenga que suceder. ¿No nos daríamos cuenta que se está refiriendo a lo de Salomón, que movió una letra, si no lo viésemos en el hebreo? Esta es la total ventaja del hebreo. Nos dice aquí, porque de seguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto. En el hebreo no lo dice aquí, no lo dice así. Dice, amén. Omer ani lahem, ad asher aibru, hashamayim behaares, af yod echad. No se le quitará ni una yod, od taj echad, o ni una coronita. Vemos nosotros aquí, bueno, no lo podemos ver en este tipo de letra, pero en algunas letras hay unas coronitas aquí arriba. Es a lo que se refiere. No se le quitará ni una letra yod, ni una coronita a lo que está escrito. ¿Por qué se refiere ni a una letra yod? Porque fue lo que hizo Shlomo. Dice, no le quiten nada al texto, al rollo de la Torá. Él no estuvo en contra de sus comentarios. Está bien que comenten, es su forma como lo toman y está bien. No estuvo en contra de los comentarios. Estuvo en contra entonces de que ellos querían poner esto como si fuese del mismo peso que la Torá, y eso no puede ser. La Torá está por sobre todas las cosas. Si aquí lo dicen los rabinos, que no va a tener el Olam Jabá o el mundo por venir, aquel que pronuncia el nombre inefable, es de ahí que entonces lo distorsionan poniéndole Hashem, el Eterno, Adonai, como sea, por temor a esto. Pero no tiene peso. El peso, o sí tiene peso en su religión, pero la instrucción de la Torá es no quitar las letras, moverlas a nuestro beneficio. Yahshua dijo, yo no voy a quitar la letra como lo hizo Shlomo, ni siquiera la yod como lo hizo. Todos sabían muy bien este pasaje de Shlomo, vergonzoso por cierto, que fue lo que lo acabó. Porque nos sigue contando aquí el Midrash que la yod fue delante del Creador y dijo, ¿viste lo que acaba de hacer Shlomo? Me ha quitado de la Torá. Y así los hombres van a ir quitando de la Torá. Dice, no te preocupes. Shlomo y todos los que le quiten a la Torá pasarán, pero mi Torá no pasará. Terminando ya con este tema, viene la famosa oración del Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Esto resalta o nos cuenta el Talmud lo que estaba sucediendo. Cuando Jacob pide que venga la enfermedad para preparar sus cosas, ordenar todo, cuando él siente que la Shejinah ya se le escapa, que él les iba a decir lo que venía, pero de repente la Roja Kodesh se paró y ya no pudo decirles su futuro. Pero aquí él piensa, tiene sus 12 hijos alrededor de su lecho de muerte, y él dice, yo tengo temor, porque en Abraham, mi abuelo, venía la maldad que era Ismael. Así lo dice. En mi padre Isaac venía un lado negativo que era Esau, mi hermano. Y yo tengo temor que en alguno de ustedes venga también esa negatividad y que se haga idolatría, como ya lo había visualizado en Efraín y en Manashe. Al unísono, todos los 12 hijos le dijeron, escúchanos, Padre Israel. Sabemos que podemos caer. Sabemos que podemos volvernos a la idolatría. Lo sabemos muy bien. Pero ahora delante de ti, en tu lecho de muerte, te decimos, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Y de ahí viene esta frase del Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. A lo que Jacob dice, bendito es el nombre de su reino para siempre. Pero más allá de la oración y que se dice en el día y en la noche, al amanecer y al oscurecer, al levantarnos y al despertarnos, este es un gran código, la palabra o la oración del Shema. El Shema es prácticamente unos canales, o es un canal. Nos dice a nosotros que los Malak tienen un lenguaje especial que adoran al Creador.
Por ejemplo, la palabra malaquín, que dicen los malajín, dicen kadosh, 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 constantemente, kadosh, kadosh, kadosh. Que esa palabra kadosh, es como la traducimos como santo. Tiene una numeración de 410, pero la palabra Shema tiene una numeración de 410. Quiere decir que tenemos el mismo lenguaje o tiene el mismo valor nuestra oración cuando ellos le dicen al Creador delante de él, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y nuestra palabra Shema, Shema, Shema Israel, es como si fuésemos ángeles delante del Creador. En lugar de decir Kadosh como ellos, decimos Shema y nos equiparamos como si fuésemos ángeles. Esta palabra, 410. Israel, ¿quién es Israel? Lo hemos visto muchas veces. Israel no es el pueblo que está allá en el oriente. Lo han bajado a un nivel literal para que se desconecte todo. ¿Quién es Israel? Es el que está yashar, el que está conectado directamente con él. Y este puede ser, aunque se nos haga imposible o difícil de entenderlo, este puede ser un cura, este puede ser un monje, este puede ser un budista. Cuando ellos se conectan al Creador, ellos son Israel, aunque acá les cataloguen o les llamen de otra manera. Para el Creador, el que está conectado en una oración, en una meditación hacia Él, para el Creador, ese es un israelita. Para nosotros, claro que no. Para nosotros es un israelita solamente aquel que danza de pasitos, pues quién sabe dónde salieron. Para nosotros Israel es solamente aquel que se pone una kipa y un sombrero negro y un saco negro. Para nosotros Israel es aquellos que van a la Kejilá, nuestra yeshiva, si no, no lo son. Para el Creador, todas las almas son de Él y todo aquel que se conecta es un israelita. Yashar, Él, conectado directamente a Él. Pero esto es más allá. Porque el Shema son canales de conexión con el Creador, viéndolo desde esta manera. En sí, son 231 canales para llegar a Él. Oh puertas celestiales, ¿de dónde sale esto? Esto es lógico que viene en el Sefer Yetzirah. ¿Y cuáles son las puertas? Cuando se unen, los cabalistas cuando unen Aleph con Bet es una puerta, Aleph con Gimel es otra puerta, Aleph con Dalet es otra puerta y así sucesivamente, y nuevamente es Bet con Gimel, Bet con Dalet, Bet con Hei. Son meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, o meditaciones de 231 puertas. Pero ¿de dónde sale esto? Bueno, esto sale de la misma palabra Israel. Porque si la cambiamos nosotros, que son las mismas letras, entonces es Yesh. ¿Y qué es Yesh? Yesh es Hay. Y las letras restantes, 231. Para Israel, Yesh, Resh, Lamed, Aleph. Para Israel, en el Shema, hay 231 puertas para conectarse con su Creador. Es un breve resumen, ¿cierto? Pero lo más significativo, toda oración es escuchada. No sé si todas las ocasiones contestada como queremos, pero sí es escuchada. Israel es todo aquel que está conectado con el Creador. Aquel que tiene 231 puertas de acceso a Yahweh, nuestro Elohim. Toda Rabá, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por visitarnos. Que Yahweh lo bendiga grandemente. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hasta la próxima.